Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, Evangelio del 3 de enero, Santísimo Nombre de Jesucristo, tomado del libro de San Lucas capítulo 2, versículo del 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, que decía: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y juntos vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. La celebración de esta fiesta se remonta al siglo XIV, cuando San Bernardino de Siena, misionero franciscano, comenzó a divulgar el culto al nombre de Jesús. Lo hacía enseñando una tablilla en la que mostraba la Eucaristía con rayos saliendo de ella y con el monograma JHS, que significa Iesus Hominum Salvator, es decir, en castellano, Jesús Salvador de los hombres. Y el Evangelio de hoy nos muestra que, según la ley de Moisés, 8 días después del nacimiento del hijo primogénito, los padres debían de ir al templo para circuncidarlo, y transcurridos 40 días del nacimiento, volvían al templo para presentarlo y para purificación de la madre. Es sorprendente considerar cómo Jesús, nuestro Redentor, es quien parece ser redimido en este Evangelio, y cómo María, que es toda pura, se presenta en el templo para ser purificada. Y este Evangelio nos habla de la humildad de Dios y de la Santísima Madre, nuestra Virgen del Cielo. Y esta es una de las enseñanzas que podemos sacar del Evangelio. Jesús y María cumplen lo que Dios quiere, pero ellos no lo necesitan, y aún así lo hacen con gusto. ¿Y cuántas veces a ti, a mí, nos cuesta cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y muchas veces podemos rebelarnos ante las dificultades del día a día, ante lo imprevisto de cada jornada, y tantas veces le decimos no a Dios y ponemos nuestra voluntad por delante de la voluntad de Dios. Y Jesús y María nos enseñan cuál es la verdadera humildad: cumplir la voluntad de Dios con alegría. Y por eso la oración es la humildad del hombre, que reconoce su profunda miseria y grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera en Él y nada de sí mismo. Y esto es lo que nos enseña la Sagrada Familia, y vale la pena cumplir la voluntad de Dios porque es el camino de nuestra felicidad. Y el Evangelio también nos muestra el gran valor que tienen los sacrificios a los ojos de Dios. El historiador judío Flavio Josefo escribía cómo solamente en la Pascua del año 70 después de Cristo, los sacerdotes del templo ofrecieron 256,000 corderos en el altar. Yo me imagino cada vez que leo a los santos padres de la iglesia este número, 256,000 corderos en el altar. Imagínense, los sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento no fueron concebidas para salvar, sino para enseñar. Y al dar a Dios estos sacrificios, cada persona del pueblo de Israel aprendía a ofrecerse a sí misma libremente a Dios y a deleitarse en su voluntad santa. Y este es el verdadero sentido del sacrificio: ponerse a disposición de los planes de Dios. Los cristianos, queridos hermanos, tenemos la inmensa dicha de que además podemos participar
del sacrificio de Cristo en la Santa Misa, y ese sacrificio sí que es salvador. Sacrificio proviene del latín sacrum, facere, es decir, hacer sagradas las cosas, o también honrarlas o entregarlas. Y José y María ofrecen un par de tórtolas y 2 pichones y ofrecen un sacrificio a Dios. Le honran, se entregan a Él, sabiendo que de Él nos viene la salvación. Tal y como dice el Papa Francisco también, la salvación está en el nombre de Jesús. Y debemos dar testimonio de esto. Él es el único Salvador. Y Jesús, queridos hermanos, es nuestro Salvador. Y esto es lo que celebramos en esta fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Eso implica que nos sepamos mirados amorosamente por Dios a todas las horas. Es una mirada mutua. Cuando miramos al niño en el portal de Belén, en ese mismo momento Dios nos está mirando amorosamente a nosotros. Acudamos, queridos hermanos, a María para que sepamos honrar el nombre de Jesús en cada momento de nuestro día. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.